Pues sí, de vital importancia es el asunto que nos ocupa hoy, puesto que estamos hablando nada más y nada menos que la reforma de la política agraria común, un concepto que ya viene siendo familiar entre nosotros, entre los agricultores y ganaderos en particular, por la importancia que tiene, debido a la enorme cantidad de ayudas, sobre todo comunitarias, que vienen a este importante sector, tanto a la agricultura como a la ganadería, como al sector de viñedos, leñosos, en fin, todos los cultivos más o menos están englobados en la reforma de la PAC, y todos ellos han sido previstos también en las discusiones. Termina un periodo ahora, en el 2013, decir, haciendo un poquito de historia, que todo esto comienza en el año 92, hubo un periodo de 5 o 6 años, después vino una segunda reforma, una tercera, es decir, así hasta que terminamos con este año. El nuevo periodo, por tanto, sería desde el año 2014 a 2020, horizonte 2020, y de ahí pues la enorme importancia y la magnitud de esta reforma. Ya en la anterior sede ya tuvimos ocasión, hace año y pico, de trasladarles un poco las primeras consideraciones que a tal respecto teníamos acerca de los primeros borradores que ya empezábamos a conocer, borradores que nos preocupaban muchísimo en aquel entonces, puesto que, como todos saben, el comisario de Agricultura, el comisario Cioslos, rumano, filtró un documento que de luego hizo saltar las alarmas no solamente en España, sino en el conjunto de países de la Unión Europea. Yo creo que nadie estaba contento con esa propuesta de reforma. Finalmente han ido pasando los meses, se han ido produciendo reuniones, y aquí ya introduzco una palabreja nueva que ha salido en esta nueva reforma. Lo de las palabras, antes que nada haremos un esfuerzo, porque no ha sido fácil resumir y traducir al lenguaje agrícola ganadero para que nos entendamos todos por la serie de conceptos que conllevan, ¿no? Me refería, por ejemplo, a la palabra trílogo. ¿Qué es un trílogo? Pues un diálogo, un acuerdo a 3 bandas. ¿Qué 3 bandas? Pues la Comisión de Agricultura, que manda mucho, por cierto, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión Europea, ministros de Agricultura. Bien, pues en estos últimos meses, estas 3 instituciones, Consejo de Ministros, Parlamento Europeo y Comisión Europea, han ido discutiendo, claro, lógicamente con las presiones que desde cooperativas, organizaciones agrarias de todos los países se iban produciendo, pues se han ido ajustando materias y sobre todo cerrando un presupuesto que ya de antemano les indico que no es del todo malo para España. Nunca es suficiente, siempre queremos más, pero habida cuenta de conforme están las cosas y el panorama a nivel europeo, con esta dichosa crisis, pues estaremos hablando de un presupuesto global para España por año de 5.100 millones de euros, más o menos. Eso es un capítulo que parece que está cerrado y va a ser así. Según quien haga las cuentas y los cálculos, dirán que es menos que la anterior etapa, esta que termina ahora, en 2013, y para otros dirán que es exactamente lo mismo. Es verdad que si tenemos en cuenta el IPC, que va aumentando todos los años, pues hacemos el cálculo, seguramente allá por el año 2019-2020, pues seguramente será menos dinero, porque los precios, lógicamente carburantes, semillas, todos los gastos que conlleva el sector, pues habrán aumentado, y por tanto serán precios, claro, a día de hoy, que se quedarán desfasados. Por tanto, esa es la diferencia. Pero vamos, en términos generales, satisfacción, parece ser, en todo el sector. Y, bueno, algunas preocupaciones rondan por la cabeza del sector, que intentaré a continuación pues explicarles. Hemos cogido un manojo de conceptos, de articulado de esta reforma. Hay muchos más, pero bueno, hemos cogido los que más o menos nos pueden aquí interesar al conjunto del sector en Villarrobledo, en nuestra zona, en nuestra comarca. Hay otros cultivos, otros sectores, temas frutales no afecta tanto, el sector del tabaco, la remolacha tampoco, es decir, quedarían un poco al margen, ¿no? Pero que también están incluidos en la reforma. Empezarán por el número de hectáreas admisibles, es decir, hectáreas con derecho a ayuda, a cobro. Se tomará como año de referencia el 2015, es decir, dentro de 2 años, pero partiendo de 2011. ¿Eso qué significa? Pues que prácticamente la inmensa totalidad se van a ver cubiertas, porque a 2011, que es el año pasado, hace 2 años, 2 campañas agrícolas, pues el que más, el que menos ya tiene planificada su explotación. Es verdad que se puede haber introducido alguna nueva incorporación y demás, pero bueno, con las transferencias de derechos se podrían ver también compensadas. Creemos que en principio estarían
admitidas pues la inmensa totalidad de hectáreas. Luego aparece otra palabreja, se llama greening, un término inglés, greening, que no es nada más ni nada menos que el conjunto de buenas prácticas agrícolas que tiene que realizar el agricultor para no verse penalizado. Bien. No nos preocupa demasiado porque buena parte de esas prácticas que exige la Comisión o el documento de reforma de la PAC se realizan aquí por parte de nuestros agricultores. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, introduce como cultivo el barbecho. Y el barbecho es una práctica tradicional que se hace toda la vida. Por lo tanto, luego entre cultivos. Es decir, es que hay que hacer una rotación mínimo de 3 cultivos, ¿no? Cuando se pasa 10 hectáreas, bien, pero esos cultivos pueden ser perfectamente trigo, cebada, cebada, trigo, barbecho, es decir, leguminosas, la peza, los hieros, las lentejas, es decir, estaremos hablando, por tanto, de una situación que en principio pues no nos preocuparía en exceso. Es más, los pequeños propietarios, los pequeños agricultores, aquellos que no lleguen a 10 hectáreas, estarán exentos de tal práctica, tal greening. Y a partir de 30 hectáreas, pues serían los que tienen que cumplir con este requisito de tener al menos 3 cultivos en rotación, ¿eh? Entre ellos puede ser el barbecho, como indico. Techo de las ayudas. Bien, esto es un concepto importante. Parece que algunas reivindicaciones históricas se van cumpliendo. Estaremos hablando de un techo máximo de 300.000 euros, que ya son euros, por explotación. En España alguna tenemos, alguna casa de Alba por ahí la recibe, alguna corona como la inglesa también la recibe. Bueno, entendemos que, oye, a partir de esa cantidad, pues no tienen que ser subvencionadas esas explotaciones. Es más, deja libertad a los Estados miembros, en este caso España, para que a partir de 150.000 euros ya el propio Ministerio pueda marcar un techo de ayudas. Nosotros lo que hemos visto en nuestro grupo de agricultura, en CIBI, y también en concordancia con algunas, bueno, con la mayoría de sindicatos agrarios del sector, es que estaremos de acuerdo en que el sobrante de ese techo vaya al segundo pilar. ¿Qué es el segundo pilar? Bueno, la reforma de la PAC se sustenta en 2 pilares, primero y segundo. Primero sería las ayudas directas que van al sector, es decir, lo que se conoce como subvenciones directas, lo que le dan a un agricultor o un ganadero por cultivar la tierra o manejar su ganado. Y luego un segundo pilar donde estarían incluidas el tema de medidas horizontales, ¿no? Tales como ayudas al regadío, el tema de los fondos de desarrollo rural, como los grupos PRODER, como los grupos LEADER, como, en fin, cualquier conjunto de medidas, ¿no? Regadíos, ayudas a colectivos, incorporación de jóvenes agricultores. Entonces, con ese dinero, con ese ahorro, se pretendía o se pretende, creo yo que el Ministerio también estará en ello, en esa concordancia con nosotros, en utilizar esos recursos para el segundo pilar. En Villarrobledo tenemos muy poquitas explotaciones, de verdad, que pasen de esa, por no decir casi ninguna. Vamos, según nuestros datos, no tenemos ninguna explotación que supere esa cantidad, vamos, los 300.000 euros al año. Por tanto, estarían bajo el paraguas, se verían exentos todas nuestras explotaciones aquí en Villarrobledo. Como decía anteriormente, la transferencia entre pilares, entre el primero y el segundo, parece ser que sí, que la propia Comisión, el Parlamento y el Consejo de Ministros están hablando de que se pueda traspasar de un pilar a otro entre un 10 y un 15% del montante total. Es decir, que si en un momento dado un pilar sobra dinero, pues que no se quede, que no vaya a la caja, ¿no? Sino que se pueda reutilizar al segundo, o al contrario, primero al segundo, segundo primero. En cuanto al capítulo de jóvenes agricultores, un capítulo que nos interesa y nos preocupa, puesto que, como todos ustedes saben, el relevo generacional pues parece que cuesta bastante, ¿no?, arrancar y que sea una realidad. Tenemos una población envejecida, esa es la realidad en el sector agrario. Son pocos los jóvenes que se incorporan. Parece ser que últimamente, con esto de la crisis, pues algunos intentan ya quedarse con la explotación de la familia, de los padres, ¿no? Pero estos, la verdad es que son muy reacios a la hora de... ¿Por qué? Porque están los hermanos, las hermanas, los cuñados, las cuñadas. No es fácil muchas veces el poder dejarle la gestión de una explotación a una persona de una familia que quiera tirar para adelante. Porque ya entramos que si las particiones, que si cuánto nos toca, en fin. Pero bueno, de cualquier manera está previsto también que haya un mínimo de un 2% del sobre nacional, es decir, de lo que recibe en este caso España, es decir, de Pirineos para abajo,
el Ministerio de Agricultura y la propia conferencia sectorial, que es la sumatorio de los consejeros de Agricultura del ramo de las 17 comunidades autónomas, podrán utilizar mínimo un 2%. Como mínimo un 2%, de ahí, pues ya a libre disposición. Pero es importante este capítulo para asegurar, o sea, hablo de las ayudas directas, ¿no?, que recibiría un joven agricultor por el hecho de incorporarse, ¿no? Es decir, para tener ya la primera anualidad cubierta de semillas, de compra de inputs que le van a hacer falta a la hora de acometer los gastos primeros, ¿no? Y alguna compra de maquinaria, en fin, pues lo que es lo que conlleva una incorporación en toda regla. En cuanto a los programas nacionales de desarrollo rural, se van a permitir programas nacionales y regionales, es decir, que haya uno nacional, mínimo, pero también los regionales. ¿Tantos como hasta ahora? Pues parece ser que no. Se quiere disminuir toda la burocracia, lo hemos comentado también estos días, y parece que es una barbaridad el número de grupos que hay de acción local, ¿no? En el caso de la provincia de Albacete estamos hablando de 7 grupos, me parece que es excesivo, entonces lo suyo sería pues concentrar más efectivamente los territorios, los recursos y también los dineros. Y es verdad que es bueno que haya también programas nacionales. ¿Por qué? Pues porque estoy pensando, por ejemplo, en el programa de prevención de incendios. Pues parece que es lógico que sea el Ministerio quien coordine todas las acciones, ¿no?, a ese drama, ¿no?, que muchas veces pues parten de las tierras agrícolas, ¿no?, año tras año. Entonces parece ser que algunos programas tendrían pues su explicación y su lógica. Y luego que cada región pues intente pues desarrollar aquello que más le interese. Por ejemplo, Castilla-La Mancha. El tema del agua sigue sin resolverse. Parece que ha tenido que ser la lluvia la que una vez más ponga sentido común a tanto desajuste y a tanta locura. Llevamos más de 30 años todavía con la inseguridad de qué va a pasar con nuestros derechos de agua, ¿no? Es verdad que no hacen una aportación de agua, en el caso de Leñós, como la Viña, 1.500 metros cúbicos por hectárea, con un máximo de 10, y así ya. Pero no tenemos de verdad esa escritura que se lo diga. Es decir, bueno, es un compromiso, pero la verdad es que todavía tenemos la amenaza y aún hay sanciones en la agricultura y en la ganadería. Entonces, entendemos que esto es un auténtico disparate. Bueno, pues seguramente parte de esos recursos tendrán que ir destinados a la eficiencia, a la mejora de esos regadíos y, sobre todo, pues salvaguardar los intereses de los pequeños regantes, ¿no?, que es la inmensa mayoría que tenemos aquí en nuestra zona. Por ejemplo, un productor de ajo, cebolla o melón, claro, pues tiene que ir rotando los cultivos. Sabéis que el cáncer de la tierra se produce y es bueno ir rotando esos cultivos. Bueno, pues no parece lógico que si un agricultor siembra en Villarroledo, para irse a las Pedroñeras o al Provencio o viceversa, tenga que ir cargado con su mochila de derechos, ¿no? Y cuando llega a ese territorio, dicen que, bueno, pues que como la explotación no es la misma de la que partía, ya no tiene esos derechos y, por tanto, ya tiene una amenaza encima, ¿no?, y una preocupación en su cabeza todos los días, a ver si viene el guardia fluvial, a ver si me denuncia, a ver si no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues eso todavía está sin resolver. Había una buena solución para esto, que era el plan de la Alto Guadiana, algunos recordaréis, y, bueno, pues nada más se supo. Existe, está ahí. Es verdad que empezó a caminar bien, pero por falta de presupuesto, pues, o falta de inanición, pues ahí está durmiendo en el sueño de los justos este importante plan. Insisto, ha sido el agua quien ponga un poquito de paz y criterio. Son más de 500 litros los que me han caído, José Antonio, me parece, desde el mes de septiembre hasta aquí. Y con esa cantidad pues tendremos asegurada, por supuesto, no solamente yo creo que la aportación al acuífero para este año, sino también en los próximos, ¿no? Porque seguirá lloviendo, ¿no? Pero vamos, ha habido una recarga importante de lo que es, sobre todo, los acuíferos 23 y 24, que son los que más nos afectan en nuestra zona. En cuanto a la mujer rural, por tanto, en este capítulo se van a incluir ayudas específicas, pero concentradas en los programas FEADER, o sea, en los fondos de desarrollo regional, en los grupos de acción local, para que sean estas las que digan, bueno, es que yo tengo una explotación o soy cónyuge o participo en la explotación agraria. Va a poder participar y va a poder acudir a solicitar su ayuda para poder obtener, aparte de la incorporación de jóvenes que antes hablaba, pues una ayuda a más. Hasta ahora, siempre, en cualquier inversión que se hacía y donde la titular era una mujer, tenía un 10% más. Nos parece una buena medida, sobre todo para fijar la población al territorio. No tanto ya en Villarroledo, pero estoy pensando en algunos municipios pequeños de esta provincia, para no ir más lejos, que desde luego, pues el que convivan las mujeres en el pueblo y tengan ahí su propio trabajo y no las haga irse con los chicos a la capital
o al pueblo más cercano, pues hará, lógicamente, que esas zonas pues tengan, desde luego, tengan más desarrollo y más actividad. Clarísimo. También se prevén ayudas al regadío, al pastoreo y el capítulo de seguros agrarios, importante también este último que digo. Serán las propias consejerías de Agricultura, las propias comunidades autónomas y el Ministerio quienes desarrollen estas medidas. Por tanto, en el tema de seguros agrarios, por ejemplo, se van a seguir manteniendo las líneas de ayuda previstas por el Ministerio, y luego pues cada consejería, como hasta ahora viene ocurriendo, pues también va a aportar un dinero para que finalmente al agricultor pues le siga costando en términos económicos pues más o menos lo que hasta ahora le viene costando, ¿no? El seguro de los cultivos. Importante el capítulo de seguros contra el pedrisco y las heladas de invierno para cultivos como el cerezo, sobre todo el viñedo. Nos preocupa bastante. Estamos pasando en estos días, cuando hacemos esta rueda de prensa, vemos que está lloviendo, que está nublado. Es buena señal porque parece que así se alejarían esos temores, esos miedos a que en las próximas madrugadas podría causar algún estrago. Si está nublo, está lloviendo, pues lógicamente esta preocupación no existiría. Decir que todavía está abierto el plazo, no ya de helada, lógicamente, pero sí de pedrisco, para todo aquel agricultor o viticultor que quiera acogerse a esta línea. Me he dejado para el final la OCM del vino porque, lógicamente, es el cultivo estrella de aquí de nuestra zona, de Villarroledo. Digan lo que digan algunos, seguimos siendo todavía el primer viñedo de Castilla-La Mancha y también de los primeros de España, a pesar del arranque que ha habido importante, el arranque de viñedos de forma definitiva, pero claro, también lo han hecho otros municipios de al lado, con lo cual la medida era igual para todos. Tenemos menos hectáreas que en los años finales de los 80, donde 80 o 90, que llegábamos a tener incluso hasta 32.000 hectáreas registradas, y ahora mismo estaríamos hablando de una cantidad en torno a las 20 y 21.000 hectáreas, con las que están terminando de reconvertir y demás, con los programas de ayuda que ha habido a la reconversión y reestructuración. Pero, insisto que seguimos todavía siendo el municipio con más hectáreas cultivadas en la región, y también seguimos siendo el primer municipio con el número de hectáreas acogidas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Mancha. Eso también es importante señalarlo. Algunas de estas cifras que estoy mencionando, y no quiero aburrir con muchas cifras, me he apoyado, ya lo he hecho en privado, pero quiero hacerlo públicamente, felicitar a José Alarcón Mañas, como sabéis, trabajador actual de la Oficina de Extensión Agraria de Villarroledo, o la OCA, Oficina Comarcal de Agricultura, que realizó, o terminó de realizar el año anterior, en 2012, un máster titulado Estudios sobre la evolución del sector vitivinícola en Villarroledo, en el periodo 86-2011. Pues gracias a ese trabajo, pues tenemos pues unas cifras, desde luego, totalmente exactas, medidas al milímetro, porque claro, muchas veces los que nos dedicamos un poco al sector, pues andábamos, bueno, pues más o menos, pero es que sabemos hasta la centiaria la cantidad que existe de cada cultivo, sobre todo en el viñedo, y todo lo que ha venido de inversiones, ayudas, etcétera, etcétera. Yo creo que hacía falta ya un estudio de esta magnitud, y desde luego agradecerle públicamente, decía que ya lo he hecho en privado también, a Pepe Alarcón por el esfuerzo que le ha supuesto hacer este máster, y que desde luego pues yo creo que nos va a servir de ayuda y de apoyo pues a todo, al conjunto, ¿no?, de la ciudadanía, pero también en particular, ¿no?, del sector agrario. Yo creo que los chicos, las chicas de los institutos tienen aquí una buena herramienta. Me consta que también ha sido enviada o reenviado este estudio a los distintos centros educativos de Villarroledo para que sus profesores les expliquen la enorme importancia que tiene el sector en cifras, el cultivo del viñedo, fundamentalmente. Bien, decía que este era un asunto preocupante porque al principio la comisión proponía, bueno, pues que el cultivo del viñedo se quedase libre, es decir, que cualquiera pudiese plantar viña donde quisiera, a lo largo de hecho de Europa. Llega un magnate árabe y dice, bueno, pues como Villarroledo todavía quedan 25.000 hectáreas sin cultivar viñedo, pues de los cultivables, pues ahí voy con el saco de petrodólares y pongo todo aquello lleno de viña, que ya hubo alguna tentativa por ahí. Bueno, pues esto se disipa, ¿sí?, hasta ahora. Como hasta ahora va a seguir existiendo, hasta el 2018, cualquier agricultor, como hasta ahora, es decir,
quiero plantar viñas, sí, pero con derechos de plantación, o bien propios o bien adquiridos, yendo al mercado de derechos que registra la propia Consejería. A partir del 2019 y hasta el 2025, es cierto que se va a poder plantar libremente más viña, pero limitado al 1%. O sea, si extrapolamos cifras a nuestra región, que está en torno a las 600.000 hectáreas, bueno, pues estaremos hablando, pues calcular, 600 hectáreas. Villarroledo, que tiene 20.000, 200 hectáreas. Así, desde el 2019 hasta el 2025. Nos encontraríamos, por tanto, al acabar 200 por 6, 1.200 hectáreas más de viñedo. ¿Qué criterios? Pues, hombre, yo creo que aquí se va a imponer, como siempre, el sentido común por parte de la Consejería y a propuesta también de los sindicatos y de los partidos políticos. Es decir, primero los profesionales, los jóvenes agricultores, en fin, por este orden. Con lo cual, que no crea nadie que esas 200 las va a venir aquí a plantarlas no sé qué bodega, no sé quién, ¿no? Sino que, bueno, yo creo que ahí pues tenemos que felicitar de verdad al Gobierno de la Nación por este éxito. Quien diga lo contrario estaría mintiendo. Esta es la realidad que tenemos ahora mismo. Decir que esta reforma se firmaría o se ratificaría finalmente, parece ser que a finales de junio, mes de julio, es decir, todavía, o sea, podemos decir que estamos ya cerrando la reforma a un 98%, quedarían algunos flecos que estos días los consejos de ministros están produciendo, pues, reuniones bilaterales, intereses comunes entre, por ejemplo, Portugal y España con Francia, etcétera, pero que estaríamos hablando de que esto ya, que estamos comentando aquí esta tarde, va a ir a misa. Esta va a ser la realidad. Finalmente, pues decir que el año evoluciona en Villarroledo desde el punto de vista agronómico de forma favorable. Creo que las últimas ayudas a las que antes me refería ayudan a mantener, desde luego, una esperanza por el ahorro que va a significar, sobre todo en cultivos herbáceos, pero también en los viñedos. Yo creo que con el agua caída tan solo sería necesario, en todo caso, según se presente el verano, a lo mejor algún riego de apoyo, allá por Santiago, antes de la feria, que es cuando más necesidad hídrica tendría la plantación, pero desde ese punto de vista agronómico yo creo que interesante, ¿no? Habrá que vigilar, es pronto todavía, pero si existe humedad debe que estar vigilante, sobre todo con algunas enfermedades criptogámicas como la cenicilla o el mildiou. En cuanto a los mercados, al precio, hemos asistido por fin a un año, digamos, razonable, interesante, desde el punto de vista de precios percibido por el viticultor. Ya era hora, aunque algunos agoreros ya están anunciando que no va a ser así siempre, ¿no? Que este año, pues, que aquello fue algo especial, ¿no? Bueno, por decirles que no vengan aquí agoreros ni agoreras, que el sector tiene buena salud, que el viñedo y los vinos de Villarroledo siguen estando magníficos, que tenemos unos mercados, a Dios gracias, en todos los países del mundo no hay crisis. Hay gente que se puede permitir el pequeño lujo, que no es ningún lujo, es un alimento. Nos hemos quedado muchas veces de poder ser bebido, sobre todo en China, en Rusia, en otros países, sobre todo también del Cono Sur, Estados Unidos. Es decir, tenemos unos mercados muy, muy interesantes. Y si las uvas no se compran en Villarroledo, alguien vendrá que las compre de fuera. O sea que, con lo cual, tranquilidad absoluta para el sector. Y con esto, pues, terminaría esta. Si tienen a bien alguna pregunta, pues, encantado. Todos no van a ser ayuntamiento. No, y la verdad es que había mucha incertidumbre en cuál iba a ser el cierre de esta PAC, porque las previsiones, la verdad es que iniciales eran catastróficas, sobre todo porque se quería atacar a los cultivos leñosos, que se quería atacar al cultivo y dejarlo sin este tipo de ayudas. Entonces, el que haya habido en los últimos meses esa variación de efectivamente contemplar el viñedo con derecho a ayudas, pues la verdad es que para Villarroledo es una tabla de salvación. Y luego, pues otro tema interesante que lo ha esbozado Felipe, pero que ya abundaremos en él cuando esté aprobado, que es el tema del desarrollo rural. Evidentemente, como sabéis, pues Villarroledo desde hace ya muchos años estamos inmersos en los grupos de acción local, concretamente los programas PRODER, y decir que, bueno, ahí también se mantiene el presupuesto, hay un pequeño incremento incluso en el presupuesto de los programas de desarrollo rural. Sí. 500 millones de euros. 500 millones anuales en el periodo. más en el periodo.
Y bueno, pues eso también es un buen indicador porque va a permitir, como sabéis, el programa PRODER ha subvencionado muchos proyectos de creación de empresas, de mantenimiento, de renovaciones de explotaciones agrarias y no agrarias, relacionadas con el sector agroalimentario, con tan fuerte peso en Villarrobledo. Y bueno, pues la verdad es que estos son noticias que, con todas las cautelas, porque como bien dice Felipe, hasta finales de junio no está previsto el cierre definitivo de la firma de esta reforma de política agraria común, pero vamos, todo apunta a que por lo menos hay que transmitir tranquilidad a un sector que, por otro lado, también hay que resaltarlo, está manteniendo o tirando de esta crisis. O sea, si en Villarrobledo el año no hubiese sido de buenos precios, como decía Felipe, no solo en el viñedo, el cereal también se ha comportado con precios que prácticamente ni se conocían. Si esta política esta campaña 2012 no se hubiese tenido esos precios y el agricultor no hubiese ingresado por fin lo que tenía que haber ingresado durante otros muchos años, desde luego el invierno en Villarrobledo hubiese sido mucho más crudo de lo que está siendo en muchas economías, porque no hay que obviar, estamos hablando de más de 3.000 explotaciones en Villarrobledo. Es decir, ¿en qué casa no hay un terruño de viña y en qué casa no se ingresa en mayor o menor cantidad algún importe por el cultivo de esas viñas? Y ya digo que de no haber sido por estos buenos precios de esta campaña, pues probablemente el invierno en Villarrobledo hubiese sido mucho más difícil de lo que está siendo, lamentablemente. Entonces, pues también es bueno arrojar un poco de luz y de buenas noticias cuando las hay, porque entre tanta tristeza, tanta desesperanza y todos los días las malas noticias que cosechamos, pues de vez en cuando también hay que arrojar un poco de luz. Y desde luego vamos a estar, como no puede ser de otra manera, que parece que estos son temas que a grupos tan pequeños como el nuestro, como CIVI, no le pueden afectar, pero estamos muy pendientes de cuál es la evolución de estos temas, porque en definitiva es lo que les interesa a nuestros ciudadanos. Sí, apostillar lo que dice. Estaba aquí viendo precisamente, apoyándome el cuadro del estudio de Pepe Alarcón Mañas. Efectivamente, en el año 2007, en el sector de la construcción, evidentemente estamos en pleno boom, había un número de inscripciones a la Seguridad Social de 2.085 personas y en el 2012 725. Es decir, esas 1.300 personas, a buen seguro, han tenido su pequeña salida, o si no total, parcial, en el sector de la agricultura. El agricultor o el viticultor es una persona que lo estamos viendo bastante agradecida y bastante desprendida a la hora de... no le duelen prendas a la hora de tener que echar alimento, de renovar su maquinaria, de dar más jornales, o no más, sino los que tiene que llevar cada hectárea de cultivo. Y esto lo hemos podido ver perfectamente a lo largo de este invierno. Es decir, daba gusto ir por los caminos principales de Villarrobledo y ver un trasiego, de furgonetas con trabajadores agrícolas que iban a la explotación a hacer de manera correcta las podas, otras labores culturales del cultivo, del viñedo, en este caso. Muchísimos remolques, muchísimos camiones con abonos, tanto minerales como orgánicos, los estiércoles, en este caso. Es decir, el agricultor es una persona que, desde luego, activa y reactiva la economía de un municipio como el nuestro. Un sector que parecía que estaba ahí, es el que realmente está, por lo menos, paliando de forma interesante o de forma muy importante la crisis en Villarrobledo. Por eso decía, y apostillo también, lo de los agoreros estos que vienen diciendo ya vienen echando un poquito. Pues no. Yo creo que estamos en disposición de acometer una vendimia y unos precios pues como el año anterior, más o menos. No pasa nada. Es que son los que tienen que existir para poder salir todos para adelante. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que ganar siempre el mismo? No. Mire usted, que aquí 3.000 familias, como dice José Antonio, que están viviendo de esto. Y ya sabemos que la viña lo que produce son uvas. No vino, uvas. El vino viene después.